Falta de apoyo gubernamental ha impedido industrialización del sector frutícola. Manejo no adecuado de suelos perjudica el rendimiento de cultivos. Cae en un 50% la producción de lácteos en estado portuguesa. Estudio sostiene que influenza aviar H5N1 se estaría transmitiendo entre mamíferos. Fuertes heladas afectan a ganaderos en el sur de Argentina. Feliz y bendecido viernes para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro por Agrotendencia. Soy Jessica Alaimo y como siempre es un placer acompañarlos. Comenzamos. Un equipo científico de la Universidad de Cornell lanzó una alerta en la que sostienen que la gripe aviar altamente patógena presente en granjas lecheras se estaría transmitiendo entre mamíferos. Veamos. Según el estudio, la transmisión de este virus entre mamíferos no tiene precedentes, algo que para los académicos representa un riesgo ya que el patógeno puede adaptarse mejor y transmitirse a otras especies, incluidas las personas. En el estudio, los investigadores apuntan que el virus de influenza aviar H5N1 tiene una gran capacidad para infectar las células de las ubres y concentrarse en la leche, aunque también aparece en los pulmones de la vaca. Los científicos especulan que el patógeno puede transmitirse por vía respiratoria u oral, pero también plantean que el virus entre por el orificio del pezón desde el suelo contaminado o las máquinas de ordeñar. El estudio se realizó en 9 granjas de 4 estados de Estados Unidos. Son explotaciones al aire libre en las que las aves silvestres tienen contacto con las vacas lecheras tanto de manera directa como indirecta a través de agua o alimentos contaminados. Hasta ahora en Estados Unidos hay 168 rebaños infectados en 13 estados, desde que se detectó el primer caso en una vaca el 25 de marzo de este año. En otras noticias, la falta de apoyo gubernamental en Venezuela no ha permitido la industrialización del sector frutícola, así lo aseguran productores de piña del occidente del país. Con un precio de 30 bolívares a pie de finca y la imposibilidad de apostar a la exportación de la fruta, el ingeniero Gustavo Keuch considera necesario explotar las bondades que ofrece la piña en diversas industrias. De la piña se saca la bromelina, que es una sustancia que estimula las neuronas del cerebro. Es laxante, desinflamatoria, cicatrizante, y todo eso se procesa a nivel farmacéutico. Pero realmente no ha habido un programa para estimular al productor a que se enfoque o entregue cosecha o parte de la cosecha a estos que la necesitan. En cuanto a la causa de la imposibilidad de abrir nuevos mercados para la comercialización de la fruta, el ingeniero indicó que se debe a temas fitosanitarios. Aquí se están utilizando una serie de pesticidas que están prohibidos y que le hace daño al ser humano. Uno de ellos es el etrel, el madurex, pero ese lo usan para infinidades de frutas, para la fresa, para el cambur, para el plátano. Sin embargo, el productor resaltó que en la búsqueda de disminuir costos y obtener mayor productividad, muchos agricultores han optado por implementar prácticas regenerativas que disminuyan la necesidad de aplicar químicos e insumos cuya comercialización se ha vuelto cada vez más irregular. Cambiamos de tema. En Venezuela, el manejo no adecuado de los suelos tiene como consecuencia la caída de rendimientos en diferentes cultivos, por lo que especialistas consideran fundamental promover prácticas más orgánicas y sostenibles. Veamos. Para el ingeniero agrónomo Yeglay Cruz, el desconocimiento de las características de los suelos por parte de los productores venezolanos es perjudicial para la productividad de los ciclos de siembra, lo que aumenta el uso de fertilizantes de síntesis inorgánica y con ello los costos de producción. Y esto se debe a ¿qué? Que estamos perdiendo calidad en nuestro suelo, no estamos incrementando la materia orgánica, no estamos mejorando lo que es la biología del suelo, que es la fertilidad biológica, no estamos mejorando las condiciones físicas. Destacó que la formación de los agricultores es clave para avanzar en este aspecto debido a que en la actualidad es común que se lleven a cabo procesos de siembra sin análisis previos de las condiciones del suelo y agua. Que la importancia de hacer un análisis de agua es que el agricultor va a conocer cuáles son las características, por lo menos las características químicas, ¿verdad? Va a conocer qué es el pH, cuál es el valor de conductividad eléctrica, cómo están los nutrientes, cómo está ese contenido de materia orgánica, y en base a ello, de la mano de un técnico especialista en el área del suelo, puede generar
un plan de manejo adecuado a cada situación. La especialista explicó que por la gran variedad de los suelos venezolanos en cuanto a sus características, no es posible protocolizar todos los manejos, sino atender las particularidades de cada zona. Para Noticias del Agro, Taitir Calderón. Empresarios avícolas aseguran que el consumo per cápita de pollo aumentó 10% en 2024, una cifra mayor a la registrada en 2003 cuando se ubicó en 8% al cierre del año. Este incremento es aplaudido por el sector que busca proyectarse hacia la exportación. Trabajadores del sector avícola detallaron que este crecimiento se debe a la demanda del consumidor, el poder adquisitivo y el aumento de precio de la carne de res. Venezuela viene con un crecimiento bastante interesante, ¿no? De por sí, uno de los más importantes es saber que el consumo per cápita ha aumentado considerablemente. Venezuela viene de consumos per cápita que son menores incluso de 13 kilogramos por persona y ya estamos en 17, casi 18, y yo creo que pronto vamos a estar montados sobre los 20, 21, y por supuesto eso crea un perfil y una apertura de oportunidades muy grandes que garantizan la posición de pequeños y grandes, ¿verdad?, en el crecimiento nacional. En materia de exportación, Venezuela no participa en mercados internacionales desde los años 90, lo que representa un reto para los productores, quienes aseguran que la nueva ley de fomento de las exportaciones no petroleras busca facilitar los incentivos fiscales con intención de impulsar la competitividad del sector. Creo que ha habido una buena apertura que nos ha permitido mantenernos más estables, ¿verdad?, y en crecimiento constante. Y para mí la regla principal es que todos tengamos claro cuáles son los requisitos. Si esos requisitos están bien claros para todos los productores, creo que cada quien se debe esforzar para lograrlos, ¿verdad?, para conseguirlo y de esa manera optar por la salida a otros mercados internacionales. Según datos de la Federación Nacional de Avicultura, la producción de aves abastece el 100% de la demanda interna y aporta el 61% de las proteínas de origen animal que se consumen en el país. Además, aseguran cumplir con estándares internacionales para aumentar la producción. Roger Herrera, Agrotendencia. En otras noticias, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario mínimo de los trabajadores del sector privado aumentó $11 en el segundo trimestre del 2024, una cifra que permite adquirir 40% de la canasta alimentaria. En un reciente estudio publicado por el Observatorio Venezolano de Finanzas, los salarios de los trabajadores privados del sector comercio y servicios mostraron una recuperación en el segundo trimestre de 2024 que se situó en $231 mensuales con relación a los primeros 3 meses del año, ubicada en $225. Según el mismo análisis, los gerentes alcanzaron $497, una remuneración que les permitió alcanzar un 40% del costo de la canasta alimentaria, lo que representa entre 10 y 12 productos para este grupo de trabajadores del sector privado, que constituyen más del 60% de la población laboral activa en el país. En cuanto al sector público, el estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas detalló que a inicio de 2024 el salario mínimo se ubicó en 130 bolívares, una cifra que se ha mantenido desde 2022 cuando equivalía aproximadamente a $30 y que la devaluación monetaria lo ha disminuido. Y de esta forma nos vamos a nuestra primera pausa. Los invitamos a mantenerse conectados a través de nuestras redes sociales, en Instagram @agrotendencia y también en nuestro canal de YouTube Agrotendencia TV. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Noticias del Agro y a continuación revisamos las informaciones que se generan en las regiones de nuestro país. Comenzamos en el estado Portuguesa, donde productores pecuarios de Guanarito reportan una reducción del 50% en la producción de lácteos en la zona. De acuerdo a los productores agropecuarios del municipio Guanarito del estado Portuguesa, la falta de capacidad económica derivada de la crisis nacional, sumado a la mala vialidad rural, han llevado a la caída de rubros vegetales como el maíz, sorgo, girasol y patilla, situación que se repite en el ámbito pecuario. Por lo general lo que se produce es leche, pero estamos produciendo leche el 50% que se producía hace 6, 8 años atrás. Y de la misma forma la ganadería aquí, hace 8 o 10 años atrás, teníamos una producción en ganado vacuno. Por lo mínimo, esta zona tiene 170.000 hectáreas. Esas 170.000 hectáreas redondeaban aproximadamente unas 280.000 cabezas de ganado. A la actualidad yo creo que llegaremos a 150, 170.000 cabezas, motivado al abandono del Estado venezolano, porque no hay créditos agrícolas, no hay enfermicidas, no hay insecticidas, lamentablemente estamos a la deriva.
Aseguran que se ven afectados además en la cadena de comercialización, situación derivada de la poca disponibilidad de combustible en la zona. Los precios de la leche y el queso, pues lamentablemente aquí, a como está el mercado en el centro del país, aquí nos lo pagan más o menos a un 20, un 30%, lo demás es que en la cadena de comercio, pero en sí quizás entendemos la situación por el problema del combustible, o sea, no hay gasolina, no hay gasoil. El municipio de Guanarito es uno de los municipios más grandes, más productivos del estado portuguesa. En ese caso, en leche y carne, quizás estamos en el cuarto municipio más productor de leche de Venezuela, pues. ¿Qué sucede? El municipio de Guanarito tiene 2 bombas de gasolina y llega gasolina, a veces 2, 3 gándolas en la semana, mientras que el municipio de Guanare, que tiene menos producción, tiene más población, pero tiene menos producción agrícola, tiene 12 bombas. Finalmente, el vocero aseguró que los productores de este eje agropecuario han demostrado su voluntad de trabajo pese a las condiciones adversas, razón por la cual instan al Ejecutivo Regional y Nacional a solventar los problemas que presentan en pro del rescate de la producción nacional. Desde el estado portuguesa, para Noticias del Agro, reportó Manuel Alvarado. Y ahora nos trasladamos al estado Aragua, donde especialistas sostienen que las dificultades para la pesca en las costas aragüeñas obedecen a un comportamiento inusual de las especies marinas debido al calentamiento global. Veamos. Investigadores aseguran que este año se han presentado varias afectaciones con la ausencia de peces en algunas zonas y la repentina abundancia de los mismos en otras, además del desplazamiento masivo de medusas y el comportamiento de otras especies que están acercándose a la costa. Está ocurriendo de una forma variada, es decir, que en algunos lugares la pesca ha disminuido, en otros espacios ha aumentado, pero lamentablemente esta situación del cambio climático está afectando a toda la zona costera y por ende a nuestros pescadores que están trabajando en esta área. En este sentido, Rodríguez aseguró que ya hay un equipo de investigadores trabajando en función de mitigar esta situación que se está presentando en el mar y en los sistemas lacustres. Hay un equipo bien consolidado y está siendo direccionado por la Organización Nacional de Salvamento Marítimo de los Espacios Acuáticos de Venezuela a través de la Dirección de Asuntos Ambientales. Además de todo esto, en combinación con el Ministerio de Ecosocialismo. El investigador aseguró que los pescadores son los principales aliados en este proceso, ya que son ellos quienes deben reportar cualquier situación inusual en el litoral aragüeño. Desde el estado de Aragua reportó para Noticias del Agro, Chiquinquirá Rivero. Y de esta forma nos vamos a una nueva pausa. Al regreso ampliaremos el detalle de las informaciones internacionales. No se aparte, esto es Noticias del Agro por Agrotendencia. Estamos de vuelta y a esta hora revisamos las informaciones que se generan fuera de nuestras fronteras. Comenzamos en Argentina, donde el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria declaró alerta fitosanitaria por la plaga de langosta sudamericana en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2025. Veamos. Las autoridades indicaron que la plaga conocida comúnmente como langosta sudamericana representa una amenaza para la producción agrícola y ganadera. Ante esta situación indicaron que buscan prevenir y controlar la propagación de la plaga de insectos. Esta declaración de alerta implica una serie de obligaciones y medidas de control para prevenir y mitigar el impacto de la plaga. El SENASA advirtió que las langostas son insectos migratorios y transfronterizos con una capacidad de dispersión de hasta 150 kilómetros por día y una alta voracidad. El sistema de vigilancia permanente del SENASA detectó un aumento de la plaga en algunas regiones de Argentina como Formosa, Salta, Santiago del Estero y Catamarca, a lo que se suma la existencia de condiciones climáticas ideales para el desarrollo de las langostas. De acuerdo con las autoridades sanitarias, se prevé que esta declaración de emergencia sirva para aplicar medidas de prevención para la defensa sanitaria de la producción agrícola en todo el territorio de la República Argentina contra vegetales o agentes de cualquier origen biológico que sean perjudiciales. Y nos mantenemos en Argentina porque las fuertes heladas continúan causando afectaciones a los ganaderos. Así lo hicieron saber voceros de una entidad gremial. Desde junio de este año, los ovinocultores de la sureña provincia de Santa Cruz vienen reportando afectaciones por las duras heladas que se registran en esa región. Desde Confederaciones Rurales Argentinas indicaron que la situación provincial es crítica para los productores debido a las inclemencias climáticas y la acumulación de nieve en los campos, que según esa entidad en algunas zonas llegó a superar el metro de altura. Desde el ente gremial indicaron que el ejército argentino repartió forrajes en campos con ovinos y bovinos para frenar la mortandad animal en esa región. Por su parte, el delegado del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, Luis María Campos, agradeció a los trabajadores rurales que participan a la par del ejército en distintas tareas.
Ante la delicada situación, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación de Instituciones Agropecuarias Santa Cruz dispusieron la apertura de una cuenta bancaria para recibir donaciones destinadas a los productores de la provincia afectada. Y ahora nos trasladamos a Colombia, donde la Federación Nacional de Arroceros envió una carta al Ministerio de Agricultura en la que alertan una continua disminución en el precio del arroz paddy. Veamos en detalle. En la carta dirigida a la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, el gremio arrocero afirma que los bajos precios que está cancelando la industria causan mucha preocupación dado que se acaba de iniciar la segunda gran cosecha del año que irá hasta el mes de octubre. El sector detalló que los precios que se pagan en las diferentes regiones del país significan pérdidas para los ingresos de los cultivadores. Asimismo afirman que se han visto afectados por las altas temperaturas y porque no existe en la actualidad el incentivo al almacenamiento como herramienta para acordar un precio mínimo de compra como había existido históricamente. El gremio advierte que si bien se está iniciando la cosecha grande, los molinos tienen inventarios para un mes de consumo. Ante esta situación, agregaron que la producción estaría ajustada a cubrir con normalidad la demanda nacional y a guardar los excedentes temporales que requerirá el país para el consumo del primer semestre del 2025. En la carta, los productores de arroz recomiendan que sería ideal que exista el incentivo al almacenamiento, algo que afirman les daría la posibilidad de participar en este mecanismo con el fin de guardar parte de la cosecha. Durante un foro organizado por la Alianza para la Sostenibilidad Agrícola en Costa Rica, investigadores del área ambiental expresaron cuestionamientos técnicos contra una regulación propuesta para el uso de productos fitosanitarios. A juicio de Gravin Pérez, miembro del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica, la regulación ambiental que se busca aprobar en ese país y que prohibiría el uso de hasta 16 plaguicidas no tiene base en la realidad agrícola de la nación. Si ustedes van, y ahorita vamos a ver, la regulación europea es casi y voy a decirlo así, un copy-paste de la regulación europea. Bueno, no estamos en Europa, ni siquiera tienen el mismo clima y menos la misma cantidad de plagas, pero bueno, al menos tenemos un valor. En otras latitudes, en otros países centroamericanos, ni siquiera tienen un reglamento. Entonces, en cuanto a eso, pues si lo tenemos, hay que seguirlo, hay que respetarlo, ¿verdad? Pero se puede mejorar. Y para eso, justamente, una de las recomendaciones que hemos hecho desde el Colegio de Químicos, la academia y muchas otras instituciones es crear un comité interinstitucional para la revisión y actualización del reglamento. Por su parte, para Roberto Cordero, abogado y asesor legal ambiental, no se tienen datos de afectaciones en personas que hayan sido expuestas a los productos fitosanitarios en Costa Rica. No hay estudios técnicos para esta prohibición, no hay estudios de línea base, solo se dice que en Europa se prohibieron y no se traen los estudios de Europa para poder entender qué es lo que se está hablando cuando se dice que en Europa se prohibió. Y tampoco hay muestreos eficientes acá en Costa Rica que nos puedan decir, bueno, realmente hubo contaminación, realmente estas 10 personas fueron al hospital y se habla de que la producción agrícola convencional es mala, de que el control de plagas se debe hacer de otra forma y se olvida del tema de seguridad alimentaria. Los especialistas coincidieron en que deben tomarse en cuenta dos temas fundamentales antes de tomar la decisión de prohibir un plaguicida. El primero sería un análisis de riesgo previo para conocer la toxicidad, persistencia, uso y registro del producto y su impacto para la salud y el ambiente. Y el segundo, la revisión y actualización del reglamento para la calidad de agua potable vigente en el país. Y para cerrar esta semana de informaciones, queremos compartir con ustedes el video de la pequeña Abrahamnis, quien en sus videos demuestra su amor por la vaca Lola, que siempre la acompaña. Estos videos suman miles de interacciones por aquellos seguidores que disfrutan del amor de la pequeña influencer por los animales y el campo. Y ahora sí ha llegado el momento de despedirnos en nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. Como siempre, gracias por acompañarnos y no olvide que este fin de semana podrá conocer el resumen de lo más destacado de los últimos días e igualmente continuar conectado con las informaciones a través de Instagram @agrotendencia y YouTube Agrotendencia TV.